una microfotografía del glomérulo. Aquí tienen la cápsula de Bowman, es la pared parietal. Aquí está la pared visceral. O sea, la pared visceral envuelve a todos los capilares, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo está conformada la barrera de, de filtración glomerular. ¿Me están escuchando, no? ¿Me escuchan? Ya. Le decía que la visceral, o sea, la interna, la capa interna, es- envuelve a todos los capilares, ¿sí? Y acá, en este espacio, es donde se va a concentrar la orina, ¿sí? Por acá llega la arteria eferente, perdón, la arteria aferente que tiene sangre, ¿no? La sangre tiene todos los elementos formes, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, ¿no? Además tiene agua y tiene solutos y tiene proteínas. La principal proteína que hay es la albúmina. Okay. ¿Cómo se define el síndrome, el cuadro nefrótico? Es una lesión podocitaria. Ahora les explico lo que son los podocitos, ¿ya? Una lesión podocitaria inmunológica y estructural del diafragma de filtración glomerular. Esta lesión es clave en esta enfermedad, ¿no? Ya que no se observan los cambios en la microscopía óptica, pero sí en la microscopía electrónica se observa fusión de ellos, ¿no? O sea, fusión de los podocitos, ¿sí? ¿Cuál es la incidencia? 2 a 7 por 100.000. Es el síndrome idiopático es el 90%, ¿no? En los niños de 2 a 10 años, ¿sí? Y la máxima incidencia es de 3 a 5 años, ¿sí? Con una relación varón-mujer de 2 a 1 y una tendencia familiar de 2 a 8%, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es la clasificación? Se clasifican en primarios, que son idiopáticos, los cambios mínimos. Ahorita les explico cómo es la cosa. Pueden ser genéticos. Los genéticos son, como su nombre lo indica, son alteraciones cromosomiales, ¿no? O sea, por genes. Estos son pocos, y de esos pocos, el 90% está en los 3 primeros meses y el 67% en los 4 a 12 meses. O sea, el síndrome nefrótico genético y tiene mucho que ver con el congénito, porque el congénito es en el primer año de vida. ¿Sí? ¿Me escuchan? Los podocitos son unas células, este, son unas células que dan prolongaciones, pedicelos se llama, estas prolongaciones. Y estos pedicelos envuelven a todo el capilar. Las proteínas principales de estos podocitos son la nefrina, que es NPHS1, y la podocina NPHS2, que tiene que ver con la corticoresistencia. Y como les dije, el congénito está dentro del primer año de vida. Los secundarios, el 10%, son
enfermedades sistémicas, donde el lupus eritematoso sistémico es importante, la púrpura de Heno-Schönlein también. Infecciones como la hepatitis B, la hepatitis C, la mononucleosis, el HIV, etcétera, ¿no? Tumorales, la enfermedad de Wilms, o sea, el tumor de Wilms es un tumor renal. Y finalmente otras glomerulopatías. ¿Cuál es la fisiopatología de la proteinuria en los cambios mínimos? Cambios en el sistema inmune de los linfocitos T y B. ¿En qué consisten estos cambios? Alteración de los linfocitos T, alteración de su población, anomalías moleculares y secreciones citoquímicas. Y los linfocitos B, secreción de inmunoglobulinas. Todos estos confluyen con los factores de aumento de permeabilidad vascular, que están comprendidos factor de crecimiento vascular endotelial, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa, óxido nítrico. Esto genera una disfunción, desestructuración, aumentando el tamaño de los poros de la membrana basal glomerular y pérdida de la carga negativa, que es importantísima en esta patología. ¿Ya? Vamos a ver ahora esta es la barrera de filtración glomerular. Aquí tienen el capilar, los podocitos, los poros del endotelio capilar. Aquí tienen la membrana basal glomerular, que está formada por 3 capas. Esta es la capa rara interna, esta es la rara externa y la lámina densa. Y acá tienen los pedicelos de los podocitos, ¿no? Y acá el poro de filtración glomerular, ¿no? O sea, el poro de filtración, la hendidura de filtración, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las estructuras que le dije anteriormente de la sangre? Cuando llegan a los capilares, tienen que atravesar toda esta barrera de filtración glomerular. Pero como la albúmina también tiene carga negativa, se van a rechazar. En eso, está el rechazo. Por eso es que cuando sale el vaso eferente, no hay proteínas. O si las hay pocas. No, no hay proteínas, ¿no? Pero en cambio, cuando hay una enfermedad de este tipo que transforma toda la barrera la barrera de filtración glomerular, se produce esto, los cambios mínimos, ¿no? Que aquí ven ustedes que estos pedicelos están fusionados. Y hay algunos que no tienen, acá. Por eso es que pasan las proteínas. ¿Qué ocurre cuando pasan las proteínas? Se produce una hipoalbuminemia. Se produce una hipoalbuminemia, ¿cierto? ¿Qué pasa con la hipoalbuminemia? Cuando no hay albúmina, generalmente disminuye la presión oncótica de esta, ¿no? Y los líquidos tienden a escaparse de él. Pero ahora le voy a mencionar qué
que esta teoría no es del tanto cierta, ¿no? Al no haber albúmina en sangre, el hígado no se queda tranquilo y produce bastante albúmina, a tal punto que produce también lípidos. Y dentro de los lípidos están bueno, ahorita me acuerdo. Dentro de las manifestaciones clínicas se produce proteinuria, 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Hipoalbuminemia, menos de 2.5 gramos por decilitro. Y se produce edema por las razones que le he estado diciendo, pues, ¿no? Porque no hay albúmina, y la albúmina tiende a jalar agua, ¿no? A jalar agua. Pero como no hay albúmina, libera agua. Eso es dentro de los menos frecuentes. Están la presión alta, hipertensión arterial, 20%, hematuria generalmente microscópica, 25%. Cuando la hematuria es macroscópica, se tiene que hacer una biopsia renal. En todos estos, hipertensión arterial, hematuria macroscópica, insuficiencia renal aguda, en 3%. ¿Sí? Bien, me acabo de acordar. Ya. Se produce también colesterol y triglicéridos. Por eso es que hay hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ¿sí? Ahora, generalmente el hígado también produce factores de procoagulación que se llaman, ¿no? Por eso es que en los síndromes nefróticos severos generalmente tienen riesgo de hacer trombosis, ¿no? Trombosis de venas profundas, ¿no? De vena renal, del pulmón, ¿no? Cuando hay hipoxemia y disnea, se debe sospechar en una trombosis de vena pulmonar, ¿no? Esto es lo que ocurre en cambios mínimos, ¿sí? La fusión de los podocitos y la liberación acá, ¿no? Proteinuria, hipoalbuminemia, edema, ¿no? Menos frecuente es la hipertensión arterial, 20%, hematuria 25%, insuficiencia renal aguda 3%. Veamos, la clínica continúa. Derrame pleural, sin disnea. Cuando hay hipoxemia y disnea, se debe pensar en un tromboembolismo pulmonar. Si hay edema pulmonar, generalmente es por la transfusión de albúmina, que regularmente está contraindicada. Solamente en los casos de síndrome nefrótico congénito. Ahí sí se ve bastante hipoalbuminemia, ¿no? Pueden producir ascitis como cuadro edematoso. Cuando hay hepatomegalia y dolor abdominal, se piensa en una peritonitis primaria. Generalmente
generalmente es producida por cocos gram positivos, ¿no? Tipo neumococo. El edema intestinal produce diarreas y como el niño con esta enfermedad, a través de la proteinuria, libera una serie de defensas, ¿no? Está indefenso. Entonces es más fácil que lo capten las infecciones, ¿no? Que por lo regular son capsuladas, ¿no? Por ejemplo, neumococo, que es el más el germen importante en esta patología. Alteraciones secundarias son las dislipidemias, o sea, lo que ya les dije, hipercolesterolismo y hipertrigliceridemia. Hay hipercoagulabilidad por la producción de factores trombóticos, protrombóticos por el hígado, y se produce un hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Junto con las proteínas que se pierden por la orina, también se pierden hormonas tiroideas. Pero más que hormona tiroidea, se pierden las globulinas que lo transportan, ¿no? Las globulinas. Pero generalmente no hay cuadro clínico. Por eso se llama subclínico. Ahora, el edema, formación del edema. Proteinuria, catabolismo renal de la albúmina, mayor síntesis hepática, ¿no es cierto? Se produce hipoalbuminemia, descenso de la presión oncótica plasmática, fuga de líquido vascular a espacio intersticial, que produce edema. Y a su vez, la hipovolemia produce un estímulo en el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y hormona antidiurética. Y retención de agua y sodio, y que también producen edema. Pero esta teoría está un poco, digamos, el 90% es de esta teoría, ¿no? Cada sitio, o sea, cada uno, está refrendado por una revisión sistemática. Los pacientes con hipoalbuminemia no desarrollan edema. No desarrollan edema. La disminución absoluta de la presión oncótica no afecta el volumen sanguíneo en el síndrome nefrótico. Se ha visto de que cuando uno estudia pacientes con síndrome nefrótico que están en curso, ¿no? Si bien es cierto que hay una disminución de la presión oncótica en el plasma, también lo hay en los tejidos. Por eso es que no fuga el líquido, ¿no? Y con la recuperación se van normalizando los valores. El volumen sanguíneo son normales o aumentados, ¿no? Por ejemplo, se hizo un estudio con albúmina radioactiva para medir el volumen y encontraron elevado 14% y normal 84%, bajo 2%. Y a partir del volumen de plasma, con el hematocrito han sacado el volumen sanguíneo, ¿no? O sea, utilizaron albúmina radioactiva para hallar el volumen de plasma. Y con el volumen de plasma y el hematocrito hallaron el volumen sanguíneo.
Y la activación del sistema renina-angiotensina no está implicada en el edema nefrótico. No se observó ningún cambio a pesar de suprimir la aldosterona. Se hicieron estudios o experimentos con ratas a las cuales se les extirpó la suprarrenal, ambas suprarrenales, y se les mantuvo con corticoides para que no fallezcan. Y se observó que eh, no ocurría edema, no ocurría edema. Por lo tanto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona no está implicada en el edema. Ahora vamos a ver la otra teoría de overflow. El overflow se llama porque es es cuando hay un buen volumen de sangre, ¿no? Alteración del balance tubular renal. Del balance tubular renal, ahora les digo exactamente dónde está ocurriendo ese desbalance tubular renal. Se hicieron estudios con ratas también y se produjo un riñón nefrótico suministrándole una droga y un riñón normal, ¿no? El riñón nefrótico tenía, retuvo bastante sodio, ¿no? Versus el riñón normal, que no tenía, o sea, tenía 3 veces más sodio en la orina, ¿no? Se produce hipervolemia. Por lo tanto, hay supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aumento de la presión hidrostática capilar, alteración de las fuerzas de Starling. ¿Qué son las fuerzas de Starling? Son 4. La presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Cómo así? Imaginémonos que tenemos un litro de gaseosa. Ese litro de gaseosa está ejerciendo una presión hacia la pared del recipiente. Imaginemos ahora que lo introducimos en agua, ¿no? El agua exterior también ejerce una presión hidrostática contraria, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con la presión oncótica? La presión oncótica tiene que ver con las proteínas. Y cómo hacen las proteínas. Jalan agua, o sea, es todo el sentido opuesto a pero estas, es- es- esto está balanceado ya, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les dije que habían hecho estudios de presión oncótica, ¿no? Y ambos, o sea, durante el proceso, si bien es cierto que perdían albúminas, también era cierto que las presiones oncóticas estaban equilibradas, tanto en intravascular como en extravascular. Por aumento de la presión hidrostática se produce el edema. Ahora, estas dos teorías, si bien es cierto que el 90% más o menos es teoría overflow, ¿no? Hay un 10% que es teoría, ¿no? Pero como les repito, el
La albúmina debe ser puesta cuando hay una cuando no hay mucho volumen en los capilares, ¿no? Y mayormente ocurre en los síndromes nefróticos congénitos, ¿no? Mayormente. Laboratorio. Orina completa. Proteinuria de 24 horas. Ahí no va a salir 40 miligramos por metro cuadrado por hora, ¿no? Hemograma completo. Glucosa, urea, creatinina es importantísimo para ver la función renal. Proteínas totales y fraccionadas para ver el nivel de albúmina, ¿no? Acá hay una hipoalbuminemia. Fibrinógeno, complemento C3-C4. Perfil lipídico, perfil tiroideo. Les dije que las hormonas tiroideas están muy intrincadas con el riñón. Estudio de imágenes solo si, la ecografía, solo si hay ascitis y dolor abdominal. Nada más. Veamos el tratamiento específico. Antes del tratamiento específico, hay que desfocalizar al paciente. O sea, por más que no encuentren nada, siempre es bueno mandarlo al otorrinolaringólogo, hacerle un estudio de parásitos, hacerle urocultivo, ¿no? Si todo eso sale negativo, se empieza a usar el tratamiento específico de prednisona oral, 60 miligramos metro cuadrado día, por 4 a 6 semanas. Máximo 60 miligramos si su peso es menor a 60 y 80 si su peso es mayor a 60. ¿Sí? Seguido de 40 miligramos metro cuadrado por días alternos, 4 a 6 semanas también. Máximo 40 si peso es menor a 60 y 60 si peso es mayor a 60. ¿Sí? Ahora, este tratamiento debe ser, no le deben suspender alocadamente los corticoides, ¿no? Sino que tiene que ser semanal. 5 miligramos semanal, 5 miligramos, ¿sí? Hasta que se quede en cero. Clasificación de síndrome nefrótico, cambios mínimos según respuesta a tratamiento y evolución. Según respuesta a tratamiento, córtico sensible. Son la mayoría de los síndromes nefróticos a cambios mínimos. El 90%. Pero hay un 10% que es resistente, a pesar del tratamiento de 8 semanas. ¿Sí? Según evolución, síndrome nefrótico córtico sensible, brote único o recaídas infrecuentes, máximo 2 en 6 meses o 3 en un año. ¿Sí? Y recaídas frecuentes, más de 2 en 6 meses o más de 3 en un año, pues, ¿no? Síndrome nefrótico córtico dependiente, 2 o más recaídas al rebajar dosis a días alternos o 2 semanas después de terminar, ¿no? Y córtico resistente, habiendo sido sensible a corticoides en su primer episodio, es resistente, por más corticoides que le den, ¿sí? ¿Quiénes están indicados para hacerles biopsia renal? Los menores de un año, mayores de 10, es según la edad. Menores de un año, o sea, los que tienen síndrome nefrótico congénito,
y síndrome nefrótico de más edad, pues, ¿no? Mayor a 10. ¿Sí? Los córticos resistentes, los corticodependientes, ¿no? Básicamente esos son a los que se les debe hacer la biopsia. Ahora, en los cambios mínimos puede producirse eh, brotes, y usualmente cada brote se trata con corticoides, que generalmente son sensibles. Cuando ya se hacen resistentes, ya tienen que hacerle una biopsia. ¿Ok? Complicaciones. Osteoporosis. Ustedes saben que el corticoide eh, cala los huesos porque interfiere con los osteoclastos. Entonces se le debe dar suplemento de calcio 500 a 1200 miligramos por día y vitamina D3 de 400 a 800 miligramos por día. ¿Sí? Cuando hay hipertensión, que es una indicación también de biopsia renal, ¿no? Enalapril 0.1, 0.6 miligramos kilo día. Y cuando raramente hay tromboembolismo, ácido acetil salicílico 50 miligramos por día. Ahora, un, una indicación más para sería la hematuria para biopsia, ¿no? La hematuria macroscópica, no microscópica, macroscópica. ¿Sí? Hiperlipidemia, limitar consumo de grasas, simvastatina o lovastatina en síndrome nefrótico córtico resistente o córtico dependiente. Y hasta aquí nomás. ¿Me escucharon? ¿Alguna pregunta? Ok. Muchas gracias.